Damos la bienvenida a la doctora Fernanda Benzón Alegretti. Ella es abogada de origen brasileño, PhD, directora del Centro Legal de los Defensores del Medio Ambiente. Este 5 de junio, el mundo observa el Día Mundial del Medio Ambiente, un día especial establecido por primera vez por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972. Quisiéramos conocer, doctora Benzón, sabiendo que usted recientemente estuvo aquí en la ciudad de Cuenca participando en un muy importante seminario sobre la coexistencia efectiva entre derechos de la naturaleza y la justicia indígena, su punto de vista sobre la importancia de la observancia de la conmemoración de esta fecha. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho, estuve en los días pasados en Cuenca para este seminario sobre los derechos de la naturaleza. Y bueno, sobre el día 5 de junio, tengo a decir que sí considero que es importante tener una fecha para que pensemos en lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo bien, pero también es poco pensar en el Día del Ambiente solamente una vez al año. Deberíamos tal vez eh, pensar sobre otras formas de pensar sobre el ambiente, no solamente una vez al año hacer como un balance de lo que estamos haciendo bien y no estamos haciendo bien. Y con, digamos, todo lo que está pasando en el mundo en relación con las mudanzas, el cambio climático, todos estos desastres naturales, creo que es urgente que actuemos y hagamos más por el ambiente. Bien, nuestro hábitat día a día, estemos en donde estemos, en cualquier parte del mundo, es nuestro medio ambiente y es algo que debemos sentirlo, palparlo en forma permanente. Pero hay amenazas y amenazas muy fuertes con respecto al medio ambiente. ¿Cómo mira usted la situación actual? Yo veo que hay mucho extractivismo no reglamentado, o tal vez esté reglamentado de una forma que no está siendo cumplida. Por ejemplo, hablaba ahí en la conferencia en Cuenca sobre la situación de la minería. Y lo que dije ahí es que cuando las licencias, los permisos son otorgados por el Ministerio del Ambiente, los únicos puntos que son evaluados son los puntos relacionados con la legislación ambiental. Solo que la legislación ambiental y la tarea del Ministerio del Ambiente en la parte del licenciamiento, de los permisos, no abarca todo que debería evaluar cuando aprueba un proyecto minero. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar ahí en Cuenca los proyectos mineros que se han aprobado. Se han aprobado sin considerar la consulta libre, previa, informada. Después de aprobados, las comunidades han tenido que ingresar con acciones judiciales para demostrar que no habían sido consultadas y que otros aspectos no habían sido considerados durante el proceso para la obtención por la empresa de su permiso. Entonces considero que, y eso no pasa solamente en Ecuador, en prácticamente todos los países existe esta deficiencia en el momento del permiso para las actividades extractivas. Y muchas veces vemos también en el momento de los permisos que las decisiones no son técnicas, las decisiones son muchas veces decisiones políticas que dejan a un lado la parte técnica que podría
dificultar la aprobación del permiso. Entonces, ese es un No punto muy sé en qué importante. medida pudo usted Sí, percibir sí. durante su estancia en Ecuador y por ese Ujú, observatorio permanente que hacen ujú, desde esta Central Legal de Defensores del Medio Ambiente, parte ujú. de lo que sucede aquí en Ecuador, aquí en Cuenca, en donde en nuestro modesto criterio hay un problema con la independencia o por lo menos con la autonomía del Ministerio del Ambiente, que frecuentemente se juega de acuerdo con la política del gobierno central, que en países con urgencias económicas como Ecuador privilegia las necesidades financieras antes que aquellas del medio ambiente, del buen vivir en general, asumiendo con frecuencia el ministerio, convirtiéndose en juez y parte en políticas favorables al extractivismo. Sí, este es un problema no solamente en Ecuador, en otros países también. Acá en Brasil lo vemos mucho. Y es muy triste porque uh, el mismo ministerio que tiene, a veces tienen dos departamentos distintos, uno para proteger y el otro para otorgar las licencias. Y este departamento en donde se otorgan las licencias basadas en el derecho ambiental es en donde se dan las violaciones, porque no, primero el derecho ambiental no es suficiente, porque no está dentro del derecho ambiental toda la parte relacionada con los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿en qué momento eso es evaluado por el Ministerio del Ambiente? En ningún momento. Eso es evaluado solamente por las Cortes cuando uno presenta una demanda. ¿En qué momento el Ministerio del Medio Ambiente evalúa los derechos de la naturaleza? No lo evalúa. Lo que evalúa es si la solicitud de la empresa para recibir el permiso puede o no ser otorgada y conforme y pone ahí algunas condiciones, ¿no? Solo que aún con las condiciones, el mismo ministerio no tiene condiciones de ir ahí a averiguar si la empresa cumple o no con las condiciones y ni mismo con hacer algún análisis de agua para ver si están cumpliendo, si hay contaminación, si no hay contaminación. Entonces, es muy, la parte de los permisos es muy restricta a una parte del problema y también existe esa cuestión de la falta de independencia totalmente. Otro problema que vemos muy frecuentemente es que estas empresas no presentan en los estudios de impacto ambiental que presentan, por ejemplo, en Ecuador, en el Perú, en Brasil, presentan una parte de lo que van a hacer, pero no presentan claramente todos los riesgos. Y esto ya lo percibí cuando, por ejemplo, miré los informes, porque si es, por ejemplo, una empresa extranjera que negocia en la bolsa, tiene que presentar en los países en donde negocia en la bolsa, tiene que presentar ahí los riesgos, un informe a los accionistas, informando los riesgos del proyecto en donde están haciendo las inversiones. Y lo que se ve es que esos informes para los accionistas son mucho más completos que los informes presentados al Ministerio del Ambiente como uh, un estudio de impacto ambiental para la aprobación del proyecto minero. Informes nuevamente con una carga hacia el extractivismo. Exactamente, sí, totalmente. Y la otra cosa es, existe no solamente en el Ministerio del Medio Ambiente esta parte contradictoria de aprobar proyectos que sabemos que no son beneficiosos para nadie, solamente para, digamos, los empresarios, pero no para
para la gente afectada, no para el ambiente, porque luego de un proyecto minero ya no sirve para nada el terreno. Es un ¿Cómo territorio considera perdido. usted, doctora Benzón, los gobiernos? Me refiero a gobiernos nacionales, a gobiernos locales, a municipios, a provincias. ¿Cómo deberían resolver estos dilemas éticos que ponen en la balanza medio ambiente o ingresos fiscales para lograr quizá ese punto intermedio, esa utopía de un desarrollo sostenible? Bueno, está la economía verde, hay tantas cosas, tantas otras actividades que pueden ser desarrolladas, que no están relacionadas con el extractivismo. Entonces, ¿por qué no poner el énfasis en estas otras actividades? La reforestación, por ejemplo, es una actividad que puede generar ingresos. Incluso si uno desea créditos de carbono, es una posibilidad con la pura restauración forestal. Por ejemplo, hay que ver cuál es la vocación económica de cada región y invertir en energías renovables. Hay que cambiar esta mentalidad del extractivismo y hacer, digamos, toda esta transición económica que es urgente que la hagamos. Ya no puede uno pensar ni comprender que un gobierno crea que el extractivismo minero sea, sea la única fuente o la más importante fuente de ganancias para el Estado. Y también hay que hacer la distinción entre la minería que es necesaria, los minerales que son necesarios, digamos, para la transición energética y otros que no lo son. Porque el oro, por ejemplo, no lo es. Y la otra cuestión, por ejemplo, estamos trabajando en nuestra organización mucho del tema del acero, que no es un tema tan relacionado con Ecuador, pero digamos que para hacer el acero no se necesita en muchos países más hacer la minería del hierro, porque pueden utilizar lo que son, bueno, la chatarra, los vehículos El antiguos, reciclaje. reciclaje, exactamente, sí. Entonces, eso diría, hay que pensar en la economía verde y terminar Sí, con esto del... hay otro aspecto que se ha vuelto también recurrente, muy visible en Ecuador, esa especie de maniqueísmo en lo que es la comunicación de los gobiernos, que ponen en la balanza la minería ilegal versus la concesionada. Minería ilegal tan destructiva como la otra, pero que no tiene controles versus la minería concesionada, que se supone es una minería más sustentable. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿cuál es el estado del arte de la explotación minera de las compañías grandes, medianas o pequeñas? ¿Se puede hablar realmente de minería sustentable, de minería amigable o por lo menos una minería que no cause tanto daño al medio ambiente? No conozco, bueno, tengo más de 15 años trabajando en el DLC y he visto muchas comunidades afectadas por proyectos mineros en varios países. No he visto en ningún lado ningún proyecto que no tenga problemas. ¿Por qué? Es muy difícil que la autoridad ambiental vaya a hacer, como decía antes, todos los chequeos, monitoreos, para ver si está respetando o no la normativa. Esto es una cosa. La otra cosa, eh, la comunidad se beneficia muy poco, casi nada, y al contrario, es afectada por el ruido, por el polvo, por la contaminación ambiental, las tierras
luego de eso ya no sirven para nada. Y bueno, hay mucha gente que viene a trabajar ahí, cambia la dinámica de la comunidad. Nunca he visto en ningún lado cambios favorables con el extractivismo minero. Y luego de que Esto la en lo que empresa... se refiere a la comunidad cercana, vecina a los proyectos mineros. Y Exacto. hablando de la macroeconomía, ¿qué beneficio recibe un país? Aquí y en forma conjunta con empresarios ecuatorianos. Dicho sea de paso, no tenemos nada contra los empresarios, son el motor de la economía, pero usted lo dijo ya en su primera intervención, los únicos favorecidos en la gran minería son los empresarios. Entonces viene la pregunta, ¿el país cómo se beneficia? ¿Con regalías, con impuestos? Cálculos se han realizado, le decía, en forma conjunta con empresarios y es evidente que no más de un 5% del total de la exportación, en el mejor de los casos, queda en el país. El resto sale afuera y aquí, en este país, sin inventarios muy claros. Exacto. Así es, exactamente. No, yo imagino que hay otras formas para el Estado cuidar, que el Estado debe tener interés en cuidar de su país, de su ambiente y de su gente, y no, digamos, vender uh, sus recursos por un precio tan bajo. Y bueno, y con eso no solamente vender sus recursos, pero dejar todos estos daños, porque luego de Claro. que las mineras se van, hay la necesidad de seguir monitoreando eh, el, la cuestión de la contaminación por El tema de los siempre. pasivos ambientales. Sí, eso se va a quedar para siempre y entonces va a estar a cargo del Estado, porque el Hay, drenaje ácido va a seguir ocurriendo y las aguas se van a seguir contaminando si no se hace un bombeo, por ejemplo, porque van a estar ahí los depósitos de desechos, van a estar ahí eh, para siempre, ¿no? Porque sale, la empresa se va, se le van las ganancias y ahí se van a quedar los desechos. ¿Hay algún país, doctora Benzón, hablando sobre todo de los países en vías de desarrollo, que estén manejando de mejor forma la minería? Chile tiene su empresa minera y entendemos que el negocio del cobre, por ejemplo, lo tiene Uh -huh. nacionalizado. ¿Ha dado esto mejores resultados, por lo menos desde el punto de vista económico, que las figuras que se utilizan en otros países? Bueno, en Chile he visto, bueno, sobre Codelco, la única experiencia que tengo es lo que vi en el caso de Intag, en donde es una joint venture de Codelco y de la empresa estatal ecuatoriana. Y lo que he visto son violaciones horribles de los derechos humanos, cuando, por ejemplo, hace algunos años, para hacer la socialización del estudio de impacto ambiental, se enviaron a las comunidades como 2 veces el número de habitantes, se enviaron de policías para el momento en donde se hizo la socialización del proyecto. Entonces, ¿qué es esto? A más de la debilidad de las regulaciones en estos temas de consulta ambiental, consulta libre e informada aquí Sí, en Ecuador, en definitiva, y tenemos que utilizar una palabra muy fuerte, hay trampa. sí. Entonces, no puedo decir algo bueno de una empresa que está involucrada en algo de este tipo. No sé Y cómo háblenos, manejar. doctora Benzón, con su amplia experiencia, sobre el greenwashing. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cómo Ujú. las compañías mineras están aplicando esto de la responsabilidad social como un elemento más, un instrumento más para salir adelante con sus proyectos? Sí, eso se ve mucho, desafortunadamente. Incluso estuvimos con un grupo de defensores de distintos países ahora en Europa,
para denunciar abusos por parte de las empresas en México, en Liberia, en Sudáfrica, en Brasil. Y en especial estuvimos ahí porque ArcelorMittal, que es una gigante de la minería de acero y minería de hierro y fabricación de acero, está, digamos, como sponsor, ¿no?, de los Juegos Olímpicos. Entonces aprovechamos el momento para apuntar algunas cosas que están pasando en varios países, como la contaminación ambiental, la polución no siguen los estándares con relación a la emisión de poluentes, hay casos de violencia, tenemos un informe que venimos de publicar, está en el sitio web de nuestra organización, y entonces eso lo hicimos en el momento en que la empresa quiere dar visibilidad a su, ¿no?, como si estuviera haciendo todo muy limpio, pero no está. Entonces hay que demostrar cuando hay problemas, hay que traerlos a la luz. El tiempo lamentablemente no nos da para mucho más para hablar de temas tan interesantes y con la solvencia de su conocimiento, doctora Benzón, pero quisiera dejarle con una pregunta más. ¿Cuál es su opinión sobre la transición ecológica y en particular la transición hacia vehículos eléctricos? Estos se sustentan también en la minería, en el uso del níquel, cadmio y otros metales que de hecho generan problemas similares a las comunidades, pero hay realmente un balance positivo. Bueno, yo digo que, claro, la transición tiene que ser justa, no es porque el mineral va a ser utilizado para un vehículo que dejará de generar emisiones de gases del efecto invernadero que la minería pueda ser hecha sin respeto a los derechos humanos. Entonces, es extractivismo igual, hay que ser bueno, es lo que estaba hablando antes, ¿no? Hay minerales que son necesarios, otros no. Entonces, aunque sean necesarios, eso no quiere decir que uno pueda hacerlos de la forma irregular, con abusos. Y Bien, también hay que enfocar por ejemplo, si es el acero para los vehículos, hay otras posibilidades. La industria tiene que cambiar a la producción del acero para eliminar el carbón, para empezar, ¿no? Y existe esta posibilidad, solo que no quieren hacer las inversiones. bien. Coméntenos finalmente cómo estuvo su experiencia en Cuenca, Ecuador. Muy agradable, estuve con colegas que conocen el tema de los derechos de la naturaleza, estuvo muy interesante y la ciudad es bellísima, es una ciudad que uno puede conocer caminando, entonces estuve muy contenta de poder estar ahí. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias. Declaraciones de la doctora Fernanda Alegretti Benzón. Ella es abogada, directora del Centro Legal de los Defensores del Ambiente. Fue recientemente visitante en Cuenca. Participó en el seminario que se dio en la Universidad de Cuenca sobre comunidades ancestrales y los derechos de la naturaleza.